que tenemos por aquello que desconocemos. Y recuerda que eres un osado si duermes esta noche solo y con la luz apagada, después de haber ingresado al mundo de Paranormalia. Hans Winchester. Como lo habíamos dicho anteriormente, íbamos a hacer un especial de última noche de cada mes sobre vampiros. El tema de los vampiros es un tema bastante extenso, ya que abarca diversas circunstancias emotivas, tanto el terror como la fascinación. Abarca también esta práctica a través del tiempo, a través de la sociedad, a través desde la parte psicológica. Por eso, haremos varios especiales sobre vampiros. En un primer momento, hablaremos sobre reseña sobre los vampiros. En un segundo momento, hablaremos sobre el vampirismo en la antigüedad. Hablaremos sobre el vampirismo a través del tiempo. Hablaremos sobre los asesinos relacionados con el vampirismo o relacionados con vampiros. El vampiro tradicional y en el cine. Hablaremos también sobre las formas de matar a un vampiro. Hablaremos sobre las distintas razas y culturas de vampiros. Hablaremos del favorito para muchas jóvenes apasionadas, que es el vampiro romántico. Hablaremos sobre el vampirismo energético y dejaremos como tema fuerte o final la psicología vampírica. Bienvenidos a este programa donde vamos a romper esquemas sobre lo que es las noches de Paranormalia, ya que no solamente aportaremos conocimiento al hablar sobre vampiros, sino también fascinación en algunos, miedo en otros. En todo caso es un tema largo e interesante. El tema de los vampiros es bastante antiguo. A través de los años se ha hecho divergente pues los cambios sobre el concepto que ellos se tienen. Se pasó de miedo a fascinación, de fascinación a un poco como de menos, por decirlo así, menos efecto como el que causaba antes, ya que hoy en día hablar de vampiros ya no era lo mismo de antes. Bienvenidos a esta noche de Paranormalia, en donde la última noche de cada mes estaremos hablando sobre este tema, el tema de los vampiros. Conocimiento de lo desconocido. Una presentación de su real estéreo, bajo la dirección de Fernando Rico. Presenta Hans Winchester. Tenemos algunas reseñas sobre lo que son los vampiros a través del tiempo. Iniciamos primero con ¿qué son los vampiros? La definición que tenemos acá es que un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro
en sus mitologías. Historia. Inicialmente, la mayoría de menciones de seres con características vampíricas en la antigüedad son parte del folclore y de los mitos en casi todas las civilizaciones, desde Egipto y Sumeria hasta las culturas indoamericanas. Una pequeña reseña del vampiro en la Edad Media. En la Edad Media, los vampiros empiezan a ser parte de mitos y leyendas relacionados con personajes reales o con sucesos e identidades míticas con algún trasfondo real. El vampiro, que ya desde el siglo XIX es un ícono universal en la literatura de ficción, sigue presente en crónicas periodísticas y en leyendas urbanas actuales. En la Edad Media, los vampiros empiezan a ser parte de mitos y leyendas relacionados con personajes reales o con sucesos de identidad mítica y trasfondo real. Tenemos los vampiros en la actualidad. El arquetipo del vampiro está presente en la cultura contemporánea principalmente de 4 maneras. Como prototipo de personajes de los videojuegos, de los cómics y de la literatura popular y del cine. Como ícono y disfraz que no puede faltar en Halloween. Como paradigmas o referencia de ciertas subculturas o tribus urbanas como la subcultura gótica. Tenemos el vampiro en la literatura. La novela gótica más famosa sobre vampiros sin duda es Drácula, del escritor irlandés Bram Stoker, publicada en 1897, cuyo protagonista personifica la fascinación de lo prohibido y es una figura simbólica clásica de la sexualidad reprimida, característica de la sociedad victoriana en la que el autor vivió. Vampiros en el cine. Se han filmado una infinidad de películas y series de terror en cine y televisión sobre vampiros, y el mito ha inspirado esporádicamente también a muchos comediantes tales como los Tres Chiflados, Bud Abbott y Lou Costello, quienes incorporaron el personaje del vampiro en sus comedias. El vampiro fue llevado al cine por primera vez en 1922 bajo el título de Nosferatu, una sinfonía del horror. En 1979 se filmó una nueva versión de Drácula protagonizada por Frank Langella, y en 1992 Francis Ford Coppola realiza la película Drácula de Bram Stoker, protagonizada por Gary Oldman y Keanu Reeves. En noviembre del 2008 se estrenó Crepúsculo, película de 2008 basada en la saga escrita por Stephenie Meyer, seguida de las secuelas de Twilight Saga, New Moon en 2009, Eclipse en 2010, Amanecer 2011, la primera parte, y Amanecer parte 2 en el 2012. Vampiros contemporáneos dicen que el sol les hace brillar, no hay constancia, mueren descuartizados y quemados, alimentación de sangre humana o de animal, viven entre los seres humanos, no pueden convertirse en animales, visten a la moda, viven en casas de lujo bien iluminadas, a diferencia del vampiro clásico que el sol les mata, temen a los crucifijos, mueren con una estaca clavada en el corazón, se alimentan solo de sangre humana, se esconden de los seres humanos, se convierten en murciélagos, usan ropa negra, viven en castillos o lugares apartados. Esto fue un poco de la reseña sobre los vampiros.
Acá tenemos también entre las reseñas las diferentes definiciones, y dice así: un vampiro es, según la coincidencia en su definición de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital normalmente absorbida de la sangre de otros seres vivos para mantenerse activo. En algunas culturas orientales y aborígenes americanas, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte de historia siniestra de sus mitologías. Esto fue parte de la reseña que teníamos sobre los vampiros y en sí de lo que vamos a hablar de ellos a través de este programa. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global de nuestro tiempo, el vampiro preferido y más popular es el que procede de la cultura esclava, el de un ser convertido después de morir en un cadáver activo y reviviente depredador. Somos la radio número 1 en todo. El mito como lo conocemos en la actualidad es realmente una combinación de temores y creencias humanas que, además del citado temor a los instintos originarios, se da la atribución a la sangre de ser una fuente de poderío o un vínculo con el alma, relacionándolo con la enfermedad o la muerte, y por último con la fascinación por la inmortalidad para ahuyentar al mencionado deceso y el instinto de supervivencia. Algunos estudiosos sugieren que el mito del vampiro, sobre todo el que se popularizó en Europa después del siglo XVII, se debe en gran modo a la necesidad de explicar en medio de un pánico general de la gente las epidemias que arrasaron Europa, antes de que la ciencia lograra darles una explicación científica. La ciencia llama vampiro, nombre que le dio el naturalista conde de Buffon en 1761 al murciélago hematófago conocido como Desmodus rotundus, que habita en la amplia región de América, de hábitos nocturnos y que se alimenta de sangre de sus víctimas, habitualmente ganado al cual ataca mientras duerme. Gracias a sus agudizados sentidos para localizarlo, acercándose a este volando, arrastrándose por el suelo o saltando para morderles en los hombros, espalda, región perianal, en las patas, pezuñas, así como en la base de los cuernos o en las orejas. Son animales de pequeño tamaño, entre los 6 y 9 centímetros y un peso de 25 y 40 gramos. Pelaje denso, color café grisáceo, para cara aplanada, orejas pequeñas y puntiagudas, hocico corto y labio inferior en forma de V, con incisivos superiores anchos y filosos e inferiores pequeños, siendo los caninos largos de punta aguda y borde posterior afilado. Este aspecto inspira a los maquilladores y encargados de los efectos especiales en las películas las imágenes más aterradoras para presentar en aspecto más bestial a un personaje vampiro. Introduzco en esta sección y definición de vampirismo porque considero que de esta manera está describiendo una enfermedad, pero a la vez indicando lo que para la medicina significa un vampiro. La atracción patológica por beber sangre ha sido la causa de que en las historias se registren muchos casos de personajes reales con conducta vampírica cuya compulsión solo ha sido o solo ha podido ser explicada psiquiátricamente al no encontrarse un sustrato infeccioso o somático como las enfermedades antes descritas. Tócame. Psicosis y esquizofrenia son los diagnósticos más frecuentes de
los psiquiatras forenses y expertos en criminalística para explicar la conducta vampírica de personajes reales, en su mayoría asesinos seriales como el caballero Gilles de Rais y la condesa Elizabeth Bathory, y criminales contemporáneos mencionados por las noticias en nuestros días. Recientemente, nuevas propuestas de clasificación de los trastornos mentales relacionados con la sexualidad y las parafilias dan al vampirismo una categoría particular, desmembrando y diferenciando este trastorno de otras filias como la necrofilia o el sadismo, para explicar y describir mejor la conducta criminal motivada por el placer libidinoso derivado de la vista, contacto o bebida de sangre de sus víctimas. Entre las diferentes reseñas sobre los vampiros tenemos acá una en particular, que es la pregunta que muchos se hacen, y es cómo convertirse en vampiro. Por predisposición desde el nacimiento, en Rumanía tenía más posibilidades de ser un strigoi, el séptimo o duodécimo hijo cuyos hermanos mayores eran todos del mismo sexo, o tener unas marcas de nacimiento como el hueso sacro pronunciado, abundante de vello corporal y haber nacido encapuchado, es decir, con la cabeza envuelta en parte de una membrana placentaria o haber ingerido parte de la misma. Entre los esclavos también tenían mayor probabilidad de convertirse en vampiros los nacidos en Sábado Santo. Por muerte prematura o violenta, en la antigua Grecia, en donde se denominaban bricolax o brucolacos a los así originados, al igual que entre los búlgaros y esclavos, así como en ciertas culturas africanas y en Indonesia, se creía que los niños adolescentes y en general las personas que habían tenido una muerte prematura o en circunstancias anormales por suicidio o violencia podían convertirse en fantasmas, vagabundos o vampiros. Por incumplimiento de rituales funerarios y religiosos. En Bulgaria y en Rumanía también se creía que alguien se puede convertir en vampiro después de su muerte si los que se deben ocupar de preparar y vigilar debidamente el cadáver no cumplen bien su tarea y no impiden que un animal, especialmente un perro o gato de color negro e incluso una persona pasen sobre el mismo. Esta creencia es similar a la de los hindúes, que consideraban los espíritus o pitris, que se encuentran a la espera de reencarnar, pueden convertirse en vampiros si nadie les recuerda y realiza los rituales funerarios de rigor conocidos como Sharaat, y que son para facilitar su reencarnación. Como maldición por acciones criminales o sacrílegas. En la antigua China también se creía que se convertían en vampiros ciertos criminales, tradición similar a la existente entre los eslavos y los griegos, quienes creían que los vampiros eran brujas o personas que se habían rebelado contra la iglesia mientras estaban vivos, vendiendo su alma al diablo, y que al morir sus cuerpos podían ser poseídos por demonios. A esta creencia ayudaron indudablemente los conceptos desarrollados por el cristianismo que, basados en la idea neoplatónica de la vida después de la muerte, fomentaron la idea de la corrupción del cuerpo y la supervivencia del alma hasta el día del juicio final, teniendo la posibilidad de acceder a este estado todos aquellos que murieran arrepentidos de sus pecados y que hubieran recibido los últimos sacramentos. Por las formas anteriores, en Europa cristiana y especialmente entre los griegos y pueblos eslavos,
todos aquellos que no fueran enterrados en tierra consagrada, en particular los suicidas y los excomulgados, y los que no hubieran recibido la extrema unción, tenían la mayor posibilidad de convertirse en espectros corpóreos, vampiros o timpaniciaos. Por mordedura de un vampiro. Según casi todas las tradiciones, especialmente entre los eslavos, aquellas personas que morían después de ser mordida por un vampiro se convertiría a su vez en uno. Los escritores ocultistas aducen que esta manera solo es posible si hay aceptación por parte de la víctima. Los autores de literatura de ficción le han dado a esta manera una connotación sexual muy intensa, muy atractiva para propósitos dramáticos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. La luna de Cassandra. Era invierno y estaba muy a gusto en Londres, recorriendo los teatros para asistir a las obras de Shakespeare. Deseaba ser actriz. Sin embargo, nunca tuve la oportunidad debido a las constantes declaraciones de guerra que mi padre tenía, así que me mantenía encerrada en mi habitación. Una noche, había una sombra que me sometía y despertaba constantemente, hasta que sentí como mi cuello se encontraba anestesiado. De pronto mi corazón paró y la sangre dejó de correr por mis venas. Adormecida del cuerpo, no sentía mi piel, y ya constante, miré al sujeto que había hundido su dentadura en mi cuello, y me habló. No temas, me llamo Franco Salazar, dijo con una voz suave. Sentí una atracción poderosa hacia él. No solo era un amor pasional como cualquier trovador, había un imán dependiente de ese sujeto. Así fue que todas las noches él me visitaba en el balcón de mi habitación hasta que un día, mi padre el rey se dio cuenta que en el pueblo las vacas y gallinas eran asesinadas con crueldad cada vez que Franco me visitaba. Mi padre tuvo que alejarme de él a otra ciudad. Pero en el camino, pedí al guardia detener el carruaje. Le hundí mi dentadura en su cuello hasta asesinarlo. Y así fue como escapé con Franco. Cuando mi madre se suicidó ante la sospechosa infidelidad de mi padre, ella me había dejado una carta donde me entregaba todas sus posesiones valiosas. Fue así que intercambié las joyas, perlas y diamantes a cambio de un barco y 6 esclavos. Al llegar a la nueva tierra llamada América, fuimos atacados por unos asaltantes y me raptaron. En el camino logré alimentarme de ellos y después traté de buscar a Franco, pero fue inútil. Había un circo ambulante. Llamó mucho mi atención y el dueño del circo me contrató como trapecista. Sin duda, era la mejor del pueblo en aquellas ocasiones. Inclusive, éramos la distracción después de 2 guerras mundiales. Todo el mundo nos visitaba el show nocturno, menos el velador que tenía que cuidar la noche. El tiempo pasó por mis ojos y los niños que iban al circo eran cada vez mayores y ya habían procreado hijos, y los hijos de los otros hijos solo les importaban los famosos videojuegos. Cuando salí por las noches, no había ningún alma más que la del triste velador que decía que cuidaba la noche nocturna. Así que arriba de la carpa del circo me acostaba y miraba al cielo esperando a que la luna me hablara de él, pero fue inútil. Por suerte, trabajé en muchos lugares: mesera nocturna, telefonista nocturna, bailarina nocturna, y nunca pude toparme con Franco Salazar. Pero sí me topé con James, un hombre joven, apuesto y rico con el que me casé. La arena del reloj nunca se detuvo y mi esposo terminó con la piel arrugada en cama con cáncer diagnosticado. Decidió que le quitase la vida y fue así que terminé saciándome de su sangre, sola y con una enorme herencia. Pensaba mucho en 2 cosas: Franco Salazar y el arte.
Decidí estudiar teatro en Broadway. Y fue así que un día logré tener participación en varias películas de Hollywood. Y ahora que soy estrella de cine, le escribo esto para saber si aún él está por ahí. La luna de Franco Salazar. Eran las 2 de la madrugada y había una fuerte tormenta eléctrica. Me encontraba en un bar de mala muerte, en una mesa sentado al lado de Cassandra, mi prometida. Escuché la voz de un ebrio. ¡América!, dijo el viejo tripulante de un barco que le decía a su compañero. No son mitos, existe otra tierra para vivir, exclamó mientras bebía. Disculpe, interrumpí. ¿En verdad existe otro mundo? Y fue así que Cassandra y yo decidimos irnos de aquel país. Su padre, que era rey, había mandado buscarnos en muchos sitios. Él no sabía que su hija ya no era mortal, y tampoco sabía que decidió irse conmigo. Lo que la sociedad pensaba era que yo la había raptado. Diamantes, perlas y joyas de oro que tenía Cassandra, por herencia de Matilda, su madre, fue el motivo para intercambiarle a aquel ebrio su barco y comprar 6 esclavos africanos. Durante el día dormíamos y los esclavos navegaban, y durante la noche navegábamos y los 6 dormían. Cassandra y yo habíamos prometido imitar el ayuno de Jesucristo que había tomado en el desierto, pero al llegar a la tierra llamada América, habíamos roto la regla. Saciados aún de sed con 6 cadáveres en el barco, bajo el sol con túnicas puestas. De pronto, unos asaltantes nos atacaron exponiéndome ante el sol. Y así se llevaron a mi Cassandra, entre redes como si fuera un pez gordo atrapado cubriéndola con una manta. Corrí mientras que el sol me castigaba con grandes cicatrices. Me escondí en una casa hecha de madera. Después salí en la noche y vagué durante mucho tiempo por la costa tratando de buscarla mientras me alimentaba de todo aquel que pudiese parecerse a los bastardos. Después me enteré de los cuerpos de los asaltantes. Cassandra se había alimentado de ellos. Inútil mi búsqueda, decidí trabajar. Velaba por las noches cuidando hogares colonizados. Poco después se vino una guerra que se había proclamado mundial. La gente enloquecía y se encerraba en sus casas. Conocía todas las colonias, hasta el más mínimo rincón, menos el circo, a donde nunca quise ir. No podía comprender las emociones del público en aquel lugar. Así que en las noches miraba al cielo esperando que la luna me hablara de ella. En varias ocasiones nocturnas miraba por una ventana el hogar donde vivía el pequeño de una familia. Y después veía cómo crecía hasta llegar a la vejez. Me daba cuenta que el tiempo existía y transcurría sin notarlo. Las personas nacían, crecían y morían muy pronto. En una pantalla llamada televisión anunciaron con imágenes la Segunda Guerra Mundial. Logré colarme con los soldados. De noche me alimentaba de los enemigos. Y de día dormía. Cuando terminó la guerra, una noche común, caminaba por las calles y encontré una mujer parecida a mi Cassandra. Su cabello estaba un poco pintado y actuaba en películas de Hollywood. Aquel llamado tiempo había pasado y hoy le sigo escribiendo para que esto algún día le llegue a ella. Como lo habíamos dicho anteriormente, íbamos a hacer un especial de última noche de cada mes sobre vampiros.
El tema de los vampiros es un tema bastante extenso, ya que abarca diversas circunstancias emotivas, tanto el terror como la fascinación. Abarca también esta práctica a través del tiempo, a través de la sociedad, a través desde la parte psicológica. Por eso haremos varios especiales sobre vampiros. En un primer momento hablaremos sobre reseña sobre los vampiros. En un segundo momento hablaremos sobre el vampirismo en la antigüedad. Hablaremos sobre el vampirismo a través del tiempo. Hablaremos sobre los asesinos relacionados con el vampirismo o relacionados con vampiros. El vampiro tradicional y en el cine. Hablaremos también sobre las formas de matar a un vampiro. Hablaremos sobre las distintas razas y culturas de vampiros. Hablaremos del favorito para muchas jóvenes apasionadas, que es el vampiro romántico. Hablaremos sobre el vampirismo energético y dejaremos como tema fuerte o final la psicología vampírica. Bienvenidos a este programa donde vamos a romper esquemas sobre lo que es las noches de Paranormalia, ya que no solamente aportaremos conocimiento al hablar sobre vampiros, sino también fascinación en algunos, miedo en otros. En todo caso es un tema largo e interesante. El tema de los vampiros es bastante antiguo. A través de los años se ha hecho divergente pues los cambios sobre el concepto que ellos se tienen. Se pasó de miedo a fascinación, de fascinación a un poco como de menos, por decirlo así, menos efecto como el que causaba antes, ya que hoy en día hablar de vampiros ya no era lo mismo de antes. Bienvenidos a esta noche de Paranormalia, en donde la última noche de cada mes estaremos hablando sobre este tema, el tema de los vampiros. Tenemos algunas reseñas sobre lo que son los vampiros a través del tiempo. Iniciamos primero con qué son los vampiros. La definición que tenemos acá es que un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. Historia. Inicialmente, la mayoría de menciones de seres con características vampíricas en la antigüedad son parte del folclore y de los mitos en casi todas las civilizaciones, desde Egipto y Sumeria hasta las culturas indoamericanas. Una pequeña reseña del vampiro en la Edad Media. En la Edad Media, los vampiros empiezan a ser parte de mitos y leyendas relacionados con personajes reales o con sucesos e identidades míticas con algún trasfondo real. El vampiro, que ya desde el siglo XIX es un ícono universal en la literatura de ficción, sigue presente en crónicas periodísticas y en leyendas urbanas actuales. En la Edad Media, los vampiros empiezan a ser parte de mitos y leyendas relacionados con personajes reales o con sucesos de identidad mítica y trasfondo real.
tenemos los vampiros en la actualidad. El arquetipo del vampiro está presente en la cultura contemporánea principalmente de 4 maneras. Como prototipo de personajes de los videojuegos, de los cómics y de la literatura popular y del cine. Como ícono y disfraz que no puede faltar en Halloween. Como paradigmas o referencia de ciertas subculturas o tribus urbanas como la subcultura gótica. Tenemos el vampiro en la literatura. La novela gótica más famosa sobre vampiros sin duda es Drácula, del escritor irlandés Bram Stoker, publicada en 1897, cuyo protagonista personifica la fascinación de lo prohibido y es una figura simbólica clásica de la sexualidad reprimida, característica de la sociedad victoriana en la que el autor vivió. Vampiros en el cine. Se han filmado una infinidad de películas y series de terror en cine y televisión sobre vampiros, y el mito ha inspirado esporádicamente también a muchos comediantes tales como los Tres Chiflados, Bud Abbott y Lou Costello, quienes incorporaron el personaje del vampiro en sus comedias. El vampiro fue llevado al cine por primera vez en 1922 bajo el título de Nosferatu, una sinfonía del horror. En 1979 se filmó una nueva versión de Drácula protagonizada por Frank Langella, y en 1992 Francis Ford Coppola realiza la película Drácula de Bram Stoker, protagonizada por Gary Oldman y Keanu Reeves. En noviembre del 2008 se estrenó Crepúsculo, película de 2008 basada en la saga escrita por Stephenie Meyer, seguida de las secuelas de Twilight Saga, New Moon en 2009, Eclipse en 2010, Amanecer 2011, la primera parte, y Amanecer parte 2 en el 2012. Vampiros contemporáneos dicen que el sol les hace brillar, no hay constancia, mueren descuartizados y quemados, alimentación de sangre humana o de animal, viven entre los seres humanos, no pueden convertirse en animales, visten a la moda, viven en casas de lujo bien iluminadas, a diferencia del vampiro clásico que el sol les mata, temen a los crucifijos, mueren con una estaca clavada en el corazón, se alimentan solo de sangre humana, se esconden de los seres humanos, se convierten en murciélagos, usan ropa negra, viven en castillos o lugares apartados. Esto fue un poco de la reseña sobre los vampiros. Acá tenemos también entre las reseñas las diferentes definiciones, y dice así: un vampiro es, según la coincidencia en su definición de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital normalmente absorbida de la sangre de otros seres vivos para mantenerse activo. En algunas culturas orientales y aborígenes americanas, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte de historia siniestra de sus mitologías. Esto fue parte de la reseña que teníamos sobre los vampiros y en sí de lo que vamos a hablar de ellos a través de este programa. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global de nuestro tiempo, el vampiro preferido y más popular es el que procede de la cultura esclava, el de un ser convertido después de morir en un cadáver activo y reviviente depredador. El mito como lo conocemos en la actualidad es realmente una combinación de temores y creencias humanas que, además del citado temor a los instintos originarios,
se da la atribución a la sangre de ser una fuente de poderío o un vínculo con el alma, relacionándolo con la enfermedad o la muerte, y por último con la fascinación por la inmortalidad para ahuyentar al mencionado deceso y el instinto de supervivencia. Algunos estudiosos sugieren que el mito del vampiro, sobre todo el que se popularizó en Europa después del siglo XVII, se debe en gran modo a la necesidad de explicar en medio de un pánico general de la gente las epidemias que arrasaron Europa, antes de que la ciencia lograra darles una explicación científica. La ciencia llama vampiro, nombre que le dio el naturalista Conde de Buffon en 1761 al murciélago hematófago conocido como Desmodus rotundus, que habita en la amplia región de América, de hábitos nocturnos y que se alimenta de sangre de sus víctimas, habitualmente ganado al cual ataca mientras duerme. Gracias a sus agudizados sentidos para localizarlo, acercándose a este volando, arrastrándose por el suelo o saltando para morderles en los hombros, espalda, región perianal, en las patas, pezuñas, así como en la base de los cuernos o en las orejas. Son animales de pequeño tamaño, entre los 6 y 9 centímetros y un peso de 25 y 40 gramos. Pelaje denso, color café grisáceo, para cara aplanada, orejas pequeñas y puntiagudas, hocico corto y labio inferior en forma de V, con incisivos superiores anchos y filosos e inferiores pequeños, siendo los caninos largos de punta aguda y borde posterior afilado. Este aspecto inspira a los maquilladores y encargados de los efectos especiales en las películas las imágenes más aterradoras para presentar en aspecto más bestial a un personaje vampiro. Introduzco en esta sección y definición de vampirismo porque considero que de esta manera está describiendo una enfermedad, pero a la vez indicando lo que para la medicina significa un vampiro. La atracción patológica por beber sangre ha sido la causa de que en las historias se registren muchos casos de personajes reales con conducta vampírica cuya compulsión solo ha sido solo ha podido ser explicada psiquiátricamente al no encontrarse un sustrato infeccioso o somático como las enfermedades antes descritas. Psicosis y esquizofrenia son los diagnósticos más frecuentes de los psiquiatras forenses y expertos en criminalística para explicar la conducta vampírica de personajes reales, en su mayoría asesinos seriales como el caballero Gilles de Rais y la condesa Elizabeth Bathory, y criminales contemporáneos mencionados por las noticias en nuestros días. Recientemente, nuevas propuestas de clasificación de los trastornos mentales relacionados con la sexualidad y las parafilias dan al vampirismo una categoría particular, desmembrando y diferenciando este trastorno de otras filias como la necrofilia o el sadismo, para explicar y describir mejor la conducta criminal motivada por el placer libidinoso derivado de la vista, contacto o bebida de sangre de sus víctimas. Entre las diferentes reseñas sobre los vampiros tenemos acá una en particular, que es la pregunta que muchos se hacen, y es cómo convertirse en vampiro. Por predisposición desde el nacimiento, en Rumanía tenía más posibilidades de ser un strigoi, el séptimo o duodécimo hijo cuyos hermanos mayores eran todos del mismo sexo, o tener unas marcas de nacimiento como el hueso sacro pronunciado, abundante vello corporal y haber nacido encapuchado.
es decir, con la cabeza envuelta en parte de una membrana placentaria o haber ingerido parte de la misma. Entre los esclavos también tenían mayor probabilidad de convertirse en vampiros los nacidos en Sábado Santo. Por muerte prematura o violenta, en la antigua Grecia, en donde se denominaban bricolax o brocolacos a los así originados, al igual que entre los búlgaros y esclavos, así como en ciertas culturas africanas y en Indonesia, se creía que los niños adolescentes y en general las personas que habían tenido una muerte prematura o en circunstancias anormales por suicidio o violencia podían convertirse en fantasmas, vagabundos o vampiros. Por incumplimiento de rituales funerarios y religiosos. En Bulgaria y en Rumanía también se creía que alguien se puede convertir en vampiro después de su muerte si los que se deben ocupar de preparar y vigilar debidamente el cadáver no cumplen bien su tarea y no impiden que un animal, especialmente un perro o gato de color negro e incluso una persona pasen sobre el mismo. Esta creencia es similar a la de los hindúes que consideraban los espíritus o pitris, que se encuentran a la espera de reencarnar, pueden convertirse en vampiros si nadie les recuerda y realiza los rituales funerarios de rigor conocidos como Sharaat y que son para facilitar su reencarnación. Como maldición por acciones criminales o sacrílegas. En la antigua China también se creía que se convertían en vampiros ciertos criminales, tradición similar a la existente entre los eslavos y los griegos, quienes creían que los vampiros eran brujas o personas que se habían rebelado contra la iglesia mientras estaban vivos, vendiendo su alma al diablo y que al morir sus cuerpos podían ser poseídos por demonios. A esta creencia ayudaron indudablemente los conceptos desarrollados por el cristianismo que, basados en la idea neoplatónica de la vida después de la muerte, fomentaron la idea de la corrupción del cuerpo y la supervivencia del alma hasta el día del juicio final, teniendo la posibilidad de acceder a este estado todos aquellos que murieran arrepentidos de sus pecados y que hubieran recibido los últimos sacramentos. Por las formas anteriores, en Europa cristiana y especialmente entre los griegos y pueblos eslavos, todos aquellos que no fueran enterrados en tierra consagrada, en particular los suicidas y los excomulgados, y los que no hubieran recibido la extrema unción, tenían la mayor posibilidad de convertirse en espectros corpóreos, vampiros o timpaniciaos. Por mordedura de un vampiro. Según casi todas las tradiciones, especialmente entre los eslavos, aquellas personas que morían después de ser mordida por un vampiro se convertiría a su vez en uno. Los escritores ocultistas aducen que esta manera solo es posible si hay aceptación por parte de la víctima. Los autores de literatura de ficción le han dado a esta manera una connotación sexual muy intensa, muy atractiva para propósitos dramáticos. Hans Winchester. Durante los especiales que estaremos transmitiendo sobre vampiros, compartiremos lo de siempre, audios, videos, imágenes, algunos documentos también y por supuesto algunos testimonios que ustedes tengan de personas que practican esto o de casos que hayan conocido o simplemente leyendas que hayan
oído mencionar por ahí. Entre ellos también cabe géneros musicales, géneros de series de televisión, anime también entra entre ellos, para los que nos quieran compartir de pronto un poco de vuestra información a este programa. No siendo más, me despido por esta noche. Soy Hans Winchester y a todos ustedes les deseo feliz paranormalia. No, it is not hands that call us. It is desire.